Muy buenos días, señores estudiantes. Les doy la cordial bienvenida a esta nueva semana de trabajo, que es la semana 6. Y vamos dentro, que es ofimática, vamos a ver lo que nos corresponde a hojas de cálculo, ¿no es cierto? Lo que es Excel, cómo podemos trabajar, por ejemplo, se me ocurre cómo podemos hacer una encuesta y de la encuesta, por los datos, por ejemplo, de la tabla, crear los gráficos, de hacer una forma automática. Una encuesta que puede ser dirigida a 20 personas, 40, 50, 60, eso el número lo determinan ustedes, como también lo determinan el número de preguntas que necesitan, ¿no es cierto? Pero esto lo vamos a hacer de una forma automática, que cuando nosotros ya tengamos los datos y tabulemos, ¿no es cierto?, las respuestas, estos datos salgan automáticamente y después de eso nosotros podamos copiarle y ponerles para nuestro trabajo, ¿no es cierto? También vamos a aprender algo muy importante, a codificar. Esto lo utilizamos, la codificación lo utilizamos, por ejemplo, para un número de profesores de 100, 120 profesores. Cogemos las primeras letras de su nombre y después cogemos los últimos números de, ¿cómo se llama?, de su número de cédula, con alinear izquierda y derecha, y después concatenar, organizamos y unimos todo esto, ¿no es cierto? Esto nos facilita también. En la parte de contabilidad también se generan códigos de compras, de cuando suben al portal, eh, diferentes, por ejemplo, activos, pasivos, compras, subir al portal, que sea licitaciones, etcétera, etcétera. Muchos suben con unas codificaciones, ¿no es cierto?, de cada una de las partidas presupuestarias también que se genera. Y algunas de esas nos pueden servir para esas codificaciones, ¿no es cierto?, para lo que es el área contable también y para muchos aspectos, ya depende de ustedes, ¿no es cierto? Vamos a aprender también sobre lo que son sacar diferente tipo de raíces con la opción Circunflex. Vamos a aprender también nuevamente, vamos a hacer un recordatorio de lo que son operaciones matemáticas básicas y cómo lo podemos hacer: raíz, raíz cuadrada, potencia, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y las obvios, las propias, lo que son las operaciones matemáticas. Así vamos a trabajar en esta semana, así que bienvenidos a todos y comenzamos con la primera diapositiva. ¿Me ayudan con la lectura, por favor, de esta diapositiva? Ana, buenos días. Buenos días. Suma. La función suma suma valores. Pueden sumar valores individuales, referencias o rango de celda a una combinación de los tres ejemplos. Ujú, correcto. Ahí dígale cuáles son los ejemplos. Igual suma desde la celda Igual suma desde la celda 2. A 2 a 10. Agregamos los valores de la celda A2 de 10. Dos Igual puntos. suma A2 Dos a puntos, 10, 2 puntos, coma. coma, C2, 2 puntos, Es- C10. Agregamos los valores de la celda A2, 2 puntos 10, ujú, así como la celda C2, 2 puntos C10. correcto, muchas gracias. Bueno, aquí hay unas formas de sumar, ¿no? Gracias, nos dice Ana, dice que hay muchas formas de sumar. Y esto es, por ejemplo, sumamos las celdas que aprendimos en una clase anterior, desde la celda 2 hasta la celda 10, ¿no es cierto? Seleccionamos con el mouse, si no cogemos de uno en uno. Y aquí nos da, dice, los 2 puntos es hasta dónde, ¿no es cierto? El rango que le pone de la A2 hasta 2 puntos a 10. También nos dice que podemos mezclar las columnas, que podemos mezclar desde una celda A10 hasta la celda 10, coma. También podemos hacerle con una celda C2 hasta 2 puntos C10. Es una forma de sumar. Y otra forma de sumar también que aprendimos en una clase anterior es poniéndoles nombres, ¿no es cierto? Por ejemplo, se me ocurre administración, administración 1, administración 2, administración 3, y de esa manera también lo podemos hacer. Obviamente esos nombres no van a aparecer ahí. Lo que único que va a aparecer es la suma, el paréntesis, y ahí lo que ponemos, 1, 2 o 3 administración. Esa es la forma también que aprendimos en una clase anterior, ¿no es cierto? Ok, vamos a aprender a sacar también lo que son las raíces. ¿Me va a ayudar con lo que es raíz, por favor, Shirley? Buenos días. La- Buenos días. La raíz sintaxis de la función raíz tiene los siguientes argumentos. Número obligatorio es el número cuya raíz cuadrada desde obtener. Si un número es negativo, Ujú. ese KRT devuelve al num El o número o el valor. asterisco el valor. Sí, Ujú. igual a 5 a un Circunflex. medio, Ujú. circunfleja
Correcto, muy bien, gracias, ¿no? Entonces, miren, acá lo que nos dicen es que nosotros podemos utilizar también una opción para hacer raíces que se llama la opción circunflex. Y acá también habla que también se envía también valores negativos, ¿no es cierto? Devuelve, así como un flujograma que yo dije anteriormente, si no cumple esto, comienza a hacer nuevamente ese proceso, ¿no es cierto? De eso es lo que nos habla en este momento. Y que la opción circunflex nos ayudan para hacer diferentes tipos de raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz de la cuarta, la quinta, la sexta, etcétera, 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 ¿no? Que es una forma muy fácil y dinámica también de poderlo hacer. Aquí está justamente el símbolo, como ustedes ven, hay unos símbolos que aparecen, chicos, hay unos símbolos que parecen que son similares, entonces veamos que para esta operación sean símbolos que representen lo que es circunflex, porque es la única que te permite hacer estas operaciones, ¿no? De una forma más rápida y divertida. Vamos con otra parte, lo que es izquierda y derecha. Vamos con izquierda. Yasmín, buenos días. Ahí la Buenos días. Texto, izquierda, derecha y concatenar. Izquierda. La función izquierda en Excel forma parte de las funciones de texto de la herramienta y nos ayuda a obtener un número determinado de caracteres ubicados a la izquierda de una cadena de texto, de acuerdo a la cantidad de caracteres especificados. La función izquierda en Excel tiene solamente dos argumentos: texto obligatorio, la cadena de texto de la cual se obtendrán los caracteres de la izquierda; número de caracteres opcional, la cantidad de caracteres que serán extraídos de la cadena de texto. Si se omite el segundo argumento, la función izquierda asumirá que solamente deseamos el primer carácter de la izquierda de la cadena de texto. Correcto, muy bien. Los caracteres, ¿no? Entonces, lo que nos dice justamente acá la señorita estudiante dice que nosotros tenemos que poner cuántos caracteres queremos llevarnos, cuántos queremos a la izquierda o también a la derecha. Y si no, nosotros no ponemos, solo ponemos izquierda y le ponemos la celda que queremos coger, la computadora, por obvio, va a creer que solamente necesites la primera y se va a guardar con la primera. Pero nosotros aquí determinamos, ¿no? En este caso son dos caracteres, en este caso sería el nombre, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre decir acá a Adrián Méndez. Entonces, nosotros necesitamos las dos primeras letras, sería en este caso del nombre, ¿no? AD, ¿no es cierto? Necesitamos esa parte. Pero yo si no le pongo nada, solo cojo la celda donde está almacenado, entonces se va a dar cuenta que solamente necesito la primera, que sería la A, ¿no? Y eso no es así, entonces acá nosotros podemos poner los números de caracteres que necesitamos, ¿correcto? Ya, eso. Vamos con la siguiente diapositiva. A ver, avanzamos. Y aquí está justamente cómo se hace, ¿no? Aquí está a la izquierda. Entonces, la celda 6 y le ponemos 2. Y obviamente en este caso, por ejemplo, Jocelyn, sale la J con la O y también el S le sale la E con la L, ¿no? Y a la derecha también tenemos que poner lo mismo, sino que no le ponemos derecha, sino izquierda. Y esto sí, vamos a escoger la celda B5 porque estamos escogiendo que son los números de cédulas, pero los números de cédula, los últimos, ¿correcto? Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Muy bien, hasta aquí estamos. Vamos con lo que es concatenar. Vamos con concatenar, por favor. Ángel, buenos días. Buenos días. Texto izquierda, derecha y concatenar. Concatenar. La función concatenar en Excel nos permite unir dos o más cadenas de texto en una misma celda, lo cual es muy útil cuando nos encontramos manipulando bases de datos y necesitamos hacer una concatenación. La función concatenar tiene una sintaxis muy sencilla donde cada argumento será un texto que se irá uniendo al resultado final. El máximo de argumentos que podemos especificar en la función es de 255 y el único obligatorio es el primer argumento. Correcto, muy bien, gracias. Entonces, acá lo que nos dice es lo siguiente, ¿no? Que nosotros podemos concatenar las celdas, podemos unir las dos celdas donde estén información. Y mire, qué bonito, ¿no? Que dice que podemos llegar hasta, la función es de 255, dicen, ¿no? El único obligatorio es el primer argumento que nosotros pongamos, ¿no es cierto? En lo que establece también. Entonces, podemos unir celdas y en esa celda cogemos los valores. Como les dije, eso también les pueden ayudar, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo unas compras, suban al portal, y todo lo demás, entonces a veces vean con una codificación y ustedes saben a qué partida presupuestaria pertenece, cuál es el presupuesto, o a veces cuando hacen cambios de partidas presupuestarias, no lo hacen ustedes, lo hacen con las autoridades, obviamente, cuando necesitan un rubro que sea gastado y no sea devuelto también al Estado, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces es una función muy buena que lo van a utilizar y lo van a requerir, ¿no es cierto? Acá tenemos lo que es izquierda, izquierda, derecha y concatenar, ¿no es cierto? Justamente lo que hablamos anteriormente. Y vamos con lo que es lo último que vamos a ver aquí.
y me va a ayudar Nelly. Nelly, buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días. Encuestas y gráficas. Una de las herramientas más potentes y útiles de Excel son los gráficos. Estos no son más que una forma gráfica de representar los datos de una hoja. Los gráficos se vinculan a los datos a partir de los que se crean y se actualizan cuando se cambian estos. Correcto. Lo más fuerte que puede tener esta base de datos, esa hoja de cálculo, son los gráficos que se pueden manejar automáticamente, ¿no es cierto? O sea, con unos datos, pero nosotros vamos a hacer que esto sea automáticamente. Vamos a utilizar una encuesta, por ejemplo, en este caso. Y también les comento que las encuestas también se pueden hacer con unos vistos cuando las hacemos en Excel, ¿no? Con unos vistos que se vayan generando. Hay otras clases que están preparadas para ustedes para hacer otro tipo de encuestas, que son unas clases posteriores que van a venir, que vamos a utilizar el Drive para hacer estas encuestas y pues llenar, y esos nos van a crear matrices también. Entonces todo va a una relación, ¿no? Entonces cuando veamos eso también va a ser importante para que aprendamos cada una de estas herramientas. Y como ustedes ven en este momento hemos utilizado lo que son unas tablas. Estas tablas de contenido vendrán una representación para su trabajo, para su tesis, para su proyecto, para dar cuadros estadísticos, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y también como en los cuadros que representan, ¿no es cierto? Las tablas y los cuadros que representan ahí. Entonces vamos a trabajar sobre eso, ¿correcto? Entonces, dicho lo siguiente, señores estudiantes, nos vamos a la práctica, ¿no es cierto? Ya vamos a la parte conceptual. Muy bien, ahora sí vamos a ver cómo se hace. Bueno, ok, dicho lo siguiente, entonces hoy día vamos a comenzar a trabajar con los chicos de administración, así que en este caso Adrián me va a ayudar para hacer estas operaciones matemáticas de básicas, ¿no? Y también potencias, raíces, raíz cúbicas y todo lo demás, ¿correcto? Entonces vamos con lo primero. A ver, vamos Adrián, ¿cómo sacamos lo que es la suma? Ya, buenas tardes. En sí, para sacar la operación de la suma, debemos irnos donde dice el signo de igual, ¿Ya? el, el lugar donde vamos a buscar en este caso sería el A6, ¿Ya? ¿Correcto? el signo de más, ¿Correcto? y también la fila que es la B6, ¿Correcto? igual, cierro paréntesis, Ya. enter. Ya, ¿cómo le hacemos la Y lo resta? mismo, ¿Cómo le hacemos la resta? seguimos los siguientes pasos que es, el resta sería el signo de igual, Ya, la función A6 ya, menos B6 también, sí, correcto. cierro paréntesis, igual, ya. Ahora para la multiplicación sería el A6, multiplicación A6 Ya, por B6, ya, enter, correcto. ya. Ya, para la división lo mismo sería el A6, el signo de división, B6, cierro paréntesis, igual. Correcto. Ya, para la potencia debemos poner el signo de igual, escribir la palabra potencia. Ya, Ya, de ahí va la función que sería A6, ujú. eh, punto y coma, y la función B8, La potencia, ¿qué potencia B6, vamos a subir, no es cierto? Ah, sería la 2, ¿no es cierto? potencia igual, sí, Ujú. Ya, la potencia. ¿A cuánto vamos a subir la potencia? Sería 2, ¿no es cierto? Para definir la ujú. potencia. Ya, ok, entonces ahí pusimos igual. Entonces vamos a hacer el igual potencia. Le ponemos la celda y le ponemos a qué potencia queremos subir. Ahora para sacar la raíz, La raíz cuadrada sería igual, se pone el raíz, ya, sería la función A6, ya. La celda punto, 6, sí, ya, enter, ¿no es cierto? sí, Ok, correcto. Está sacada la raíz cuadrada. 9 por 9, 81, raíz cuadrada, ¿no es cierto? Ahora vamos a sacar la ujú, raíz cúbica, ¿no es cierto? cúbica, ¿Cómo hacemos la raíz sí. cúbica? La raíz cúbica es igual la potencia, Ponemos potencia, ¿no es cierto? Porque no podemos sacar una sola, ¿no es cierto? Muy bien. ujú, ¿El sería ahí número? A6, Ya, correcto. sería ahí punto y coma, Ya, un tercio,
un Perfecto. tercio. Un tercio. Cierro paréntesis. Ya está, Enter. ¿no es cierto? Muchísimas gracias, miren, y para hacerlo más rápido, el resto de los tramos, ya estamos acá, ¿no es cierto? Miren, y aquí está sacado todo lo que es la diferencia. Miren, así de fácil, ¿no? Gracias, Adrián nos enseñó cómo podemos sacar lo que es las operaciones básicas. Vamos con lo que es sacar la raíz. A ver, me va a ayudar en esta parte de sacar la raíz, me va a ayudar Christopher. Christopher, buenos días, vamos a ver cómo hacemos eso, sacar las raíces, ya, más rápido. Buenos días. Insertamos circunflex. Ya vamos a insertar símbolo, Circunflex. ya, correcto, ya está insertado. Y ahí ponemos igual, Anteponemos esto, le ponemos igual, la celda A6, a 6, y ahí le ponemos un medio, entre entre paréntesis, un medio. medio, correcto, un medio. Ya, Cerramos paréntesis y enter. correcto. Muy bien, 9 por 9, 81. Raíz Y cúbica, ahí insertamos también circunflex, símbolo, circunflex, ¿no es cierto? Cerramos. es igual, Igual, la celda A6, la celda 6, entre paréntesis un tercio, un tercio, enter. Sí, cerramos paréntesis y enter. correcto, muy bien. Y para De sacar igual digamos, manera, una raíz con la cuarta, sí, de igual manera insertamos a símbolos, circunflex, ya, igual, igual, la celda 6, a 6. y entre paréntesis un cuarto. Muy bien. Parece que es más fácil para sacar raíces, ¿no, Y enter. Christopher? ¿No es Sí, cierto? es una forma. Correcto. Y esto lo hacemos así para abajo y esto automáticamente sale, ¿no? Así es que aquí nos salen muchos decimales en la parte superior de acá. Nosotros les quitamos un poco de decimales, ¿no es cierto? Le vamos a quitar un poco de decimales que están aquí bastantes, ¿no es cierto? Le ponemos aquí. Y le podemos dejar con uno o si no, sin uno. Con uno si es que queremos, ¿no es cierto? Brochita hacia abajo. Y ahí está, ¿no es cierto? Muchas gracias. Vamos con lo que es izquierda, derecha. Me va a ayudar, a ver quién me ayuda con esto de izquierda. Me va a ayudar Erika, ¿no es cierto? Erika, buenos días. ¿Cómo hacemos esto? Buenos días. Nos colocamos en la parte donde dice izquierda ahí. Ponemos igual, ¿Ya? izquierda. Escribimos izquierda. ¿Correcto? Seleccionamos la celda A7, ¿Correcto? punto y coma, y ponemos el número de dígitos que necesitamos, en este caso 2. ¿Correcto? Cerramos paréntesis y enter. Muy bien. Antonio de la Torre. AN, está bien. Ahora, ¿cómo sacamos lo que es derecha? Derecha, igual, derecha. ¿Ya? Seleccionamos la celda B7. Ujú. Igual ponemos el dígito de números, el número de dígitos que necesitamos, en este caso punto y coma 3. ¿Correcto? Cerramos paréntesis y enter. Ya, hasta ahí está muy bien. Y lo que vamos a utilizar Ya, es ahora para concatenar, ¿no? Concatenar, ¿no? concatenar, para unir. A ver, ponemos igual, ¿Ya? escribimos la palabra concatenar, ¿Correcto? seleccionamos la celda C7, ¿Correcto? punto y coma, y también la celda D7. ¿Correcto? Cerramos paréntesis y enter. Ujú. Fácil, ¿no? Lo hemos creado en un abrir y cerrar de ojos. Y eso lo hacemos, Erika, por ejemplo, para sacar partidos o para un número de empleados, lo podemos hacer rápido, ¿no? No creo que nos demoramos más de unos 5 minutos si tenemos estos datos primeros, ¿no es cierto? Lo que ha hecho Erika es que ha tenido de antemano los datos de las personas, ¿no es cierto? En este caso, los de empleados y los números de cédula de los empleados. Y una vez que tienen los números de los de empleados y también los nombres, lo que ha hecho es sacar las primeras letras, ¿no es cierto?
automáticamente, no de uno en uno. Y también lo que he hecho es automáticamente sacar los números de cédula. Y después con la función concatenar ha unido esas dos celdas, ¿no es cierto? Y con eso ya tienen los códigos, entonces eso representa. Por ejemplo, si hablo de PA 105, ¿representa a quién? ¿A quién representa? Paola Camacho. Correcto, ¿no es cierto? Entonces está codificado así, ¿no es cierto? De una forma muy rápida. Muchísimas gracias, Erika. Entonces ahora vamos con otra parte, ¿no es cierto? Vamos, ¿cómo podemos hacer esto de una forma automática, ¿no es cierto? Miren, entonces yo primero les voy a explicar de qué se trata esto y después la señorita estudiante Rosa me va a ayudar cómo se hace, ¿no es cierto? Primero vamos explicándole, Rosa. ¿Cuántas preguntas están planteadas aquí, Rosa? ¿Cuántas preguntas están planteadas? Están planteadas 20 preguntas. Están planteadas para 20 personas, ¿no es cierto? Esos son el número de personas, 20 personas. ¿Cuántas preguntas son? 20. 9 preguntas. 20 personas. Estas son las personas, ¿no es cierto? Estas son las personas que van a hacer y esas son las preguntas. Primera pregunta, segunda pregunta, tercera pregunta, cuarta pregunta, quinta pregunta, sexta pregunta, séptima pregunta, octava y novena. ¿Correcto? Son 9 preguntas. ¿Esto puede cambiar? Sí. El número de personas también, sí, ¿no es cierto? Ahora, lo que nosotros hemos determinado con Rosa es lo siguiente, que nosotros acá tenemos una representación. Mire, cada pregunta tiene una representación. Por ejemplo, lo que le estamos diciendo es que 3 es muy buena, 2 es buena y 1 es regular. ¿Correcto? Eso lo estamos diciendo aquí. Entonces, ¿cómo llegamos a esta situación? Nosotros ya ¿cuántas personas en total son las personas que hemos hecho las preguntas? ¿A cuántas personas? ¿A cuántas? ¿Cuántas personas hemos 20 hecho? personas. 20 personas, ¿no es 20. cierto? 20 personas. Y 9 preguntas, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Ya. Ahora lo que queremos ver es por qué razón nosotros le tenemos aquí, y le podemos también ayudar a Rosa, ¿no? Le tenemos aquí lo siguiente. Si nosotros tenemos la respuesta, dice, por ejemplo, la primera pregunta, miren lo que dice, informática es, ¿no es cierto? Y aquí no está, por ejemplo, las respuestas son 3 respuestas. Buena, muy buena y regular. ¿Y por qué no ponemos buena, muy buena y regular? ¿Y por qué nos ponemos los números? Porque estamos haciendo una representación. Una clase anterior ya vimos y entendimos algo, ¿no es cierto? Y dijimos ahí, ¿se acuerdan? Que excelente va a ser igual, ¿no es cierto? A 10, ¿se acuerdan? Cuando cambiamos esos números. Y por ejemplo, regular es igual a 6, ¿no es cierto? La representación. Y nosotros trabajamos y transformamos estos números, transformamos en expresiones de acá para que se pueda comparar. Ahora lo vamos a hacer algo similar a eso, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es que el 3 va a ser muy buena, el 2 va a ser buena y el 1 va a ser regular, ¿no es cierto? Entonces acá está, en vez de decir 3, aquí está muy buena, ¿no es cierto? Miren, solamente con letras, ¿correcto? Eso es lo que está en este momento. Entonces, eso va a funcionar. Acá la siguiente pregunta dice, ¿conoces de sistemas operativos? Aquí dice sí. Si dice sí, ¿a qué número representa el sí? Chicos. El número 3. Al 3. Y si digo tal vez, ¿a qué número representa? Al Al número Al 2. 2. Y si digo no, que no conozco, ¿a qué número representa? 3. Al 1. Al 1. Correcto. Y así va cambiando, ¿no es cierto? Ya. Entendido esta parte lógica, ¿cómo vamos a tabular? Miren acá. Acá ya está hecho el recuadro todo, pero ¿qué pasa cuando yo le quito esto? Se desaparece todo, ¿no? No hay todo. Entonces, lo que vamos a hacer es una forma automática, esto automático, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer con la función primero buscar B, después contar sí, que es la condicional que viene para otra clase también, ¿no es cierto? Vamos a ver estas partes, ¿no es cierto? Miren, entonces, si nosotros ponemos aquí números 3, 2, 1, que eran lo que de la pregunta 1 que tenía muy buena, buena y regular, mire, aparece de esa manera, ¿no? Y aparece el 20. Aquí, ¿por qué aparece 20? Aquí tiene que aparecer 20, señores estudiantes, porque 20 es el universo que hicimos la encuesta, y 20 representa el 100%, el 9 representa el 45%, 4 representa el 20% y 7 el 35%. Sumado a todo esto tiene que darme el 100%, que quiere decir que están todos los datos que están allá. O sea, esta encuesta está corriendo, está bien, y lanzados de esto tiene que lanzarme un gráfico acá con los mismos datos, ¿no es cierto? Con los que están aquí.
Correcto, chicos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Rosa nos va a ayudar de poco en poco cómo le vamos a hacer, ¿no es cierto? Es un poquito medio complicado, pero nada difícil, ¿no es cierto? ¿Cómo lo podemos hacer? Se que ha dicho lo siguiente, nos vamos acá, vamos a borrar acá, vamos a borrar esto de aquí, vamos a borrar esto y esto, vamos a borrar esto de acá. Ya. Y empezamos. A ver, ¿cómo empezamos, Rosa? Aquí, ¿qué ponemos? Ya estamos en la celda y después nos vamos a, FX. ya, insertar función. ¿Y qué opción cogemos? Buscar función de X. Buscar B, ¿no es cierto? Buscar B. Ya, correcto. Y en buscar B, ¿cuál es el valor que vamos a poner? ¿El valor buscado? A5. A5, correcto. Ya, la tabla, vamos a la tabla. Como la tabla está aquí, vamos a coger la tabla. Y la tabla vamos a coger 3 es muy buena, 2 es buena y 1 es regular. Vamos a coger la tabla. ¿Y qué columna vamos a poner donde están esos nombres? ¿Una o dos? Columna. La columna A5. La columna, el número de columna, el número. ¿Una o dos? La A2. La 2, correcto, ¿no es cierto? Porque ahí es donde que está escrito buena, muy buena, ¿no es cierto? Y aquí vamos a poner falso, ¿no es cierto? Para que sea un valor único. A ver, falso, sí está bien. Ya, vamos a poner aquí el número 3. A ver, vamos acá, ponemos un número 3. Ya está. Ya, está muy bien, está cogiendo, ¿no? 3, 3, le ponemos el 1 para que se nos repita. Ya, ok. Ahora vamos a otra cosa. Ahora vamos a borrar esto y vamos a coger la opción sí, contar sí, y le vamos a coger todo ese recuadro que está abajo para contar y que nos salga 20, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos eso, Rosa? Igual, Igual, contar sí. contar sí, porque es una condición. El rango nos vamos Abro paréntesis, sí, vamos al rango rango. y cogemos todos los que han contestado, ¿no es cierto? Todos los Sí. 20, las 20 personas, ¿sí? Ponemos punto y coma, perdón, y regresamos a la misma pregunta, la primera, ¿no es cierto? Y aquí se nos pone. Y cogemos la celda A, A5. correcto, porque con ese número tiene que desplegarse todo. Y ahí le ponemos enter. Muy bien, hasta aquí estamos bien. ¿Cómo sacamos la sumatoria de aquí para que nos sume, nos dé igual a 20? Señalamos todo esto, lo de aquí aprendimos, ¿no es cierto? Autosuma nos vamos, ¿no es cierto? Y ahí ponemos suma, ¿no? Suma. Correcto, ahí está la suma, correcto. ¿Cómo sacamos los porcentajes? Los porcentajes sacamos de la siguiente manera. Valor nominal sobre valor total. En este caso, vamos a sacar de este valor cuánto es el porcentaje, ¿no es cierto? Entonces aquí sería igual, Contar sí. ¿sí? Entonces aquí le ponemos la celda C5, que es el 9, ¿no es cierto? C5 dividido ¿para cuánto? ¿Para qué celda? C6, ¿no? C6, porque ahí es el valor total. C6. Sí, y ahí aparece. Y lo que sacamos el porcentaje aquí es de la misma manera, ¿no es cierto? Cogemos, señalamos todo y aquí le ponemos el autosuma, ¿no es cierto? Autosuma y aquí nos sale. ¿Cómo sacamos el porcentaje? Le ponemos acá el signo de porcentajes. Borremos este recuadro. ¿Cómo generamos este recuadro? De la siguiente manera. Señalamos todo, tal como está aquí, ¿no es cierto? Señalamos todo y nos vamos a dónde, Rosa. A insertar y gráficos recomendados. Escogemos cualquiera de estos gráficos, ¿ya? Miren, ahí está. Ponemos acá el nombre, cambiamos aquí, le ponemos informática. Ya, miren, y acá le damos clic y le podemos ir dando algunos toques, ¿no? Por ejemplo, si queremos título, como los porcentajes, queremos también que se hable la tabla de contenidos. Miren, ahí está la tabla de contenidos con los porcentajes que les parece ahí y qué es lo que representa, ¿sí? Aquí tenemos los porcentajes que se sobreponen la leyenda. Acá tenemos en esta parte de aquí podemos poner los diseños, ¿no es cierto? Miren, y ya está. Entonces, esto corre si corre, ¿no es cierto? Y vamos a probar, vamos a cambiar los datos, vamos a decir que regular, dicen la gran mayoría.
Vamos a poner así, para que vean que esto sí está corriendo, ¿no es cierto? Cuando cambiamos los datos, y aquí vamos a poner, voy nomás, dejémosle ya para ver cómo nos sale aquí. Y le ponemos aquí, 3, 2, 1. Miren, los datos comenzaron a cambiar, ¿sí? Automáticamente, ¿no es cierto? Esa es la parte que es medio interesante y muy fácil, ¿no es cierto?, trabajar con esto. Y nuestras tablas dinámicas y nuestros gráficos dinámicos que maneja Excel se lo hacen de una forma más rápida e interesante, ¿correcto? Estamos hasta ahí. Bueno, estamos ya aquí en la parte final y para terminar hemos entendido que esto de las tablas de cálculo, de las hojas de cálculo de Excel es algo muy importante que debemos aprender para que diferente tipo de operaciones, más allá que vayamos a seguir administración, contabilidad, lo que sea, matemáticas o cosas que vengan a fin a trabajar con estas hojas de cálculo. Tenemos que aprender porque eso nos va a permitir hacer más dinámico nuestras tareas, nuestros trabajos. El número de tiempo que vamos a pasar bajo la computadora se va a reducir, nuestra eficiencia en el trabajo se va a mejorar. Hay muchas herramientas más que, como yo les dije anteriormente, esto se ve durante todo un periodo académico, explotando el 100% estas herramientas. Así que también quedan ustedes ir investigando, ir aprendiendo más cosas. En la otra clase también les vamos a dedicar la última clase, que es muy importante para lo que podamos trabajar sobre esto. Y de ahí cambiaremos a nuevos temas, ¿no? Hemos aprendido a sacar la codificación, izquierda, derecha, concatenar, hemos aprendido a hacer una tabla dinámica, hemos aprendido a sacar diferentes raíces, ¿no es cierto?, con circunflex, hemos aprendido también lo que son operaciones matemáticas sencillas, ¿no? Fuimos a las sencillas, porque ya en la clase anterior también vimos un poquito más compleja sobre eso. Entonces vamos viendo toda la dinámica que existe sobre esto, ¿no es cierto? Entonces, esto es la tarea de esta semana, de todas las diapositivas y todo lo explicado, lo vamos a hacer en infografías, tanto lo que es el resumen como las consultas, y le ponemos ahí de dónde hemos sacado la consulta, ¿no es cierto? Lo ponemos y lo subimos en un archivo PDF, ¿no es cierto? Esto es para esta semana. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana.